Vamos a tejer esta bufanda con estambre delgado en color gris. Es un gris jaspeado matizado muy tenue. Y un gancho del número 2.5. Comenzamos tejiendo 38 cadenas. En la tercera cadena, contando del gancho hacia adelante, vamos a hacer una vareta. En la siguiente, otra vareta. Estos 3 puntos de orilla van a ir siempre al principio y al final en el tramo que vamos a tejer y que va a llevar el motivo que elegimos. Ahora vamos a tejer varetas cruzadas de esta manera. Paso el primer punto sin tejer y en el siguiente hago una vareta. Cargo el gancho y el punto que pase sin tejer lo tomo por atrás y ahí hago una vareta. Aquí ya quedaron 2 varetas cruzadas hacia la derecha. En los 2 siguientes puntos vamos a hacer 2 varetas cruzadas hacia la izquierda. Paso un punto sin tejer. En el siguiente hago una vareta. Cargo mi gancho y ahora el punto lo voy a tomar por delante. En ese punto que pasé sin tejer voy a hacer la vareta de esta forma. Voy a repetir estos 2 pasos nuevamente. Paso un punto sin tejer, tejo una vareta y en el punto que pasé sin tejer dejo una vareta pero tomando el punto por la parte de atrás. Paso un punto sin tejer y en el siguiente hago una vareta. Después en el punto que pasé sin tejer lo atravieso por enfrente y ahí hago la otra vareta. Aquí ya tenemos 2 varetas cruzadas a la derecha, 2 varetas cruzadas a la izquierda, 2 varetas cruzadas a la derecha y 2 varetas cruzadas a la izquierda. Nuevamente tejemos 3 varetas consecutivas, una en cada punto. Y repetimos estos pasos. 3 varetas consecutivas, 4 veces los puntos cruzados, como corresponden, a la derecha, a la izquierda, a la derecha y a la izquierda. Y nuevamente 3 varetas y así hasta terminar la vuelta. Así nos debió quedar la primera vuelta. 2 V's, que es lo que va a formar por 3 veces. Y vamos a tener de separación 3 varetas en cada caso. Esta vuelta se va a repetir por 20 veces. Les voy a mostrar la segunda para que vean en dónde se coloca cada punto. Hago 2 cadenas, volteo el tejido y tejo una vareta sobre otra de las 3 que tenemos en la orilla. Las 2 cadenas ya forman el primer punto. Vamos a tejer lo mismo que en la primera vuelta. Pasamos un punto sin tejer después de esas 3 varetas consecutivas y hacemos una vareta. El punto que pasamos sin tejer lo tomamos por la parte de atrás y hacemos una vareta. Pasamos un punto sin tejer y en el siguiente una vareta. Y el punto que dejamos sin tejer ahora lo tomamos por enfrente y hacemos una vareta. Paso un punto sin tejer, una vareta y en el punto que pasé sin tejer lo tomo por atrás y hago una vareta. Paso un punto sin tejer y en el siguiente hago una vareta y el punto que pasé sin tejer lo tejo por enfrente y hago una vareta. Después 3 varetas consecutivas. Y repito estos pasos.
Ahora tejí las 3 varetas alineadas con los de la vuelta anterior y nuevamente repito la puntada. Y tejo 3 varetas sobre las 3 últimas varetas. Vamos a hacer 20 vueltas en total. Les muestro cómo va quedando el punto. Vean que forma rombos. Supongamos que ya tenemos las 20 vueltas. Vamos a tejer 20 vueltas más de la siguiente manera. Hago 2 cadenas, volteo el tejido y en cada uno de los puntos, que en total son 36, vamos a tejer una vareta en cada punto. Vamos a tejer entonces 20 vueltas con la muestra del punto que ya hicimos, 20 vueltas de 36 varetas cada una y repetimos el punto y así 20 vueltas de cada franja hasta completar por lo menos 9. Terminamos de tejer las 9 franjas. Ahora en cada extremo, esta es la primera franja, en la segunda se va a pasar un hilván doblando de esta forma. Vamos a hacer coincidir la primera vuelta con la última de varetas y vamos a pasar con estambre doble del mismo color cada 2 puntos un hilván abrazando ambas partes. Les muestro cómo. Y así hasta llegar al otro extremo. Terminamos de hacer el hilván. Aquí debe quedar hueco. Ahora vamos a buscar el centro de esta franja, contando 9 vueltas. Es esta parte. Entonces vamos a tratar de centrarla con la unión que está en la parte de abajo, en ambos lados. Ya que quedó así, vamos a empezar a tirar un poco del hilo en ambos lados
Y de esta forma vamos a hacer unos pliegues y pasar el extremo del lado derecho hacia la izquierda y viceversa. Estamos cruzando los hilos. Vamos a anudar en la parte de atrás ya que se formó el adorno. Hay que procurar que quede el mismo tamaño tanto arriba como abajo. Dimos vuelta, anudamos por la parte de atrás. Aquí solo le hice un moño para dejar fijo, pero para revisar que me haya quedado parejo el adorno. ¿Qué quiere decir? Que estos lados deben de coincidir y el contrario. Ya los ajustamos, entonces como ya quedó, ahora sí ya puedo anudar por la parte de atrás y cortar el sobrante. Y hacemos lo mismo del otro lado. Pueden utilizar esta bufanda sin los adornos que acabo de mostrarles, porque ambos lados quedan idénticos. Así deben quedar ambos lados, los dos extremos. Y para cubrir el hilo con el que atamos, le pueden colocar alguna pieza de bisutería, pedrería, botones, cuentas planas o perlas. Nos vemos en el próximo video.